El señorío de Ashworth se erguía digno y gris contra la mañana de octubre de 1818, sus ventanas atrapaban la pálida luz como ojos vigilantes, y dentro de sus ordenados corredores, Eleanor Hartley se movía como se había movido durante 10 años, en silencio y con perfecta eficiencia, una sombra entre las sombras, sus manos firmes mientras abrochaba los diminutos botones del vestido de mañana de Lady Sofía mientras la niña parloteaba sobre el petirrojo que había visto en el jardín. Eleanor tenía 28 años, de una sencillez que no invitaba a una segunda mirada, su cabello castaño siempre pulcramente recogido bajo su cofia, su vestido gris, el uniforme reglamentario de una doncella personal, su rostro agradable pero anodino, el tipo de rostro que incluso los observadores amables tendrían dificultades para recordar una hora después de que ella abandonara una habitación. Había servido a esta casa desde los 18 años, atendiendo primero a la difunta Lady Ashworth, hasta que aquella gentil mujer sucumbió a una fiebre hacía 5 años, y ahora a la viuda Lady Ashworth, y, más particularmente, a la joven Sofía, la hija de 8 años de la casa que al menos se daba cuenta cuando Eleanor entraba en una habitación, que le sonreía y le pedía las historias que Eleanor contaba en voz baja mientras remendaba dobladillos rotos y cintas sueltas. Eleanor conocía cada habitación de este señorío, cada tabla del suelo que crujía y cada rincón con corrientes de aire. Conocía el ritmo de la casa tan íntimamente como los latidos de su propio corazón. Sabía cuándo aparecer y cuándo desvanecerse. Sabía cómo planchar un vestido para que colgara sin un solo pliegue y cómo peinar el cabello para que aguantara durante una velada de entretenimiento. Conocía su lugar con la certeza de la larga práctica y una resignación aún más larga. Había aprendido a no esperar más. Había aprendido a encontrar satisfacción en el trabajo bien hecho, en los pequeños agradecimientos ofrecidos por Lady Sofía o la viuda, en su modesto salario cuidadosamente guardado en una caja de hojalata debajo de su estrecha cama en las dependencias de los sirvientes. También había aprendido a no dejar que su mirada se detuviera en Lord William Ashworth cuando pasaba por los corredores o se paraba en el salón de la mañana, revisando la correspondencia. Había aprendido a hacerse aún más pequeña e invisible cuando él estaba cerca, aunque no podía evitar observarlo en esos momentos de descuido en los que su presencia pasaba tan desapercibida que bien podría haber sido un mueble. Era un buen amo, justo y equitativo, nunca cruel, puntual con los salarios y razonable en sus expectativas. Un hombre de 35 años que llevaba el peso de sus propiedades y responsabilidades con firme competencia, su cabello oscuro salpicado de plata temprana, su expresión seria y remota a la manera de los hombres que han amado y perdido y se han refugiado en el deber como una especie de armadura. Hablaba amablemente a su hija, consultaba respetuosamente con su administrador, asentía a sus sirvientes como una categoría, pero nunca como individuos. Y en 10 años de servicio Eleanor no podía recordar un solo momento en que Lord William Ashworth la hubiera mirado de verdad, la hubiera visto de verdad como Eleanor, como una persona con un nombre y un corazón y una vida que continuaba cuando ella dejaba su presencia. Eleanor tenía 18 años cuando llegó por primera vez al señorío de Ashworth en la primavera de 1808, una muchacha todavía lo suficientemente joven como para albergar las suaves e indefinidas esperanzas que se permitían a las chicas de su clase, sueños que no llegaban tan alto como para invitar al reproche, pero que existían no obstante en las cámaras privadas de su corazón, donde imaginaba que tal vez un amable administrador se fijaría en ella, o un respetable comerciante, o incluso un sirviente de alto rango que pudiera ofrecerle matrimonio y un pequeño hogar propio donde podría ser una esposa en lugar de siempre una sirvienta, siempre secundaria, siempre en el trasfondo de las vidas de otras personas. Había sido más bonita entonces, o al menos más joven.
lo que en la economía del valor femenino equivalía a casi lo mismo, su rostro más suave y menos resignado, sus ojos todavía brillantes con la posibilidad de que la vida pudiera desplegarse en algo más que un trabajo sin fin al servicio de la comodidad de otros. Pero 10 años habían pasado desde aquella esperanzadora primavera, 10 años viendo llegar a chicas más jóvenes y atraer la mirada de este lacayo o aquel mozo de cuadra, 10 años asistiendo a las bodas de otros, de pie en la parte trasera de la iglesia con su buen vestido gris, aplaudiendo cortésmente mientras chicas de mejillas más sonrosadas y risas más fáciles daban un paso hacia futuros que parecían alejarse más de Eleanor con cada estación que pasaba. Ahora tenía 28 años, lo que en el salón de los sirvientes se consideraba firmemente que se había quedado para vestir santos, pasada la edad en que los hombres miraban 2 veces, pasada la edad en que incluso las esperanzas más modestas parecían cualquier cosa menos necias, y había hecho las paces con ello como uno hace las paces con cualquier aspecto inmutable de su condición, de la misma manera que uno acepta el clima o el cambio de las estaciones. Su consuelo era su habilidad, su constancia, la reputación que se había ganado por su competencia y discreción, y los pequeños salarios semanales que guardaba con cuidadosa disciplina en la caja de hojalata debajo de su cama, monedas que se acumulaban tan lentamente pero con tal constancia que en 10 años se habían convertido en una suma modesta, suficiente quizás para algún futuro que aún no había definido, pero que vivía en su imaginación como una casita en algún lugar, un jardín, una vida que le perteneciera solo a ella. Su única verdadera amiga en la casa era la señora Pemberton, el ama de llaves, una mujer de 50 años con cabello gris acero y un corazón mucho más blando de lo que sugería su severo semblante, que había visto algo en Eleanor desde el principio, alguna cualidad de firmeza y tranquila dignidad que imponía respeto, y que le había dicho más de una vez que valía por 10 de las muchachas alocadas que iban y venían. Aunque tales seguridades, aunque bien intencionadas, no podían cambiar los hechos fundamentales de la situación de Eleanor, ni restaurar las esperanzas que el tiempo y la invisibilidad habían desgastado lentamente. Lord William Ashworth se despertaba al amanecer como lo había hecho cada mañana durante los últimos 5 años, desde que la fiebre se había llevado a su esposa Catherine, y lo había dejado solo con una hija de 3 años, y una propiedad que requería atención constante, y se levantaba de la cama con la precisión mecánica de un hombre cuyos días estaban ordenados por el deber en lugar del deseo, lavándose y vistiéndose con eficiencia, descendiendo a su estudio antes de que la mayor parte de la casa se hubiera movido, revisando correspondencia y libros de cuentas, mientras el sol de otoño se arrastraba lentamente por la alfombra persa que Catherine había elegido en días más felices. Tenía 35 años, considerado por el vecindario como un hombre en la flor de la vida, alto y bien formado, su cabello oscuro plateándose en las sienes de una manera que las damas de calidad encontraban distinguida, sus modales serios y corteses, su reputación la de un terrateniente justo, y un amo responsable que administraba sus propiedades con competencia y su casa con benevolencia distante, nunca cruel, pero nunca cálido. Un hombre que se había retirado a la armadura de sus responsabilidades y había encontrado allí una especie de paz, o al menos una ausencia de dolor. Sus días seguían un patrón invariable. Asuntos de la propiedad por la mañana, cabalgatas para consultar con los inquilinos o inspeccionar los campos, el almuerzo a menudo tomado en soledad o con su administrador, las tardes dedicadas a la correspondencia o reuniones con su hombre de negocios, las noches con su hija Sofía antes de que quien la atendiera la llevara a la cama, luego más trabajo o un libro en la biblioteca hasta que se retiraba, y a través de todo ello, el personal de la casa se movía a su alrededor como una orquesta bien entrenada, apareciendo cuando se necesitaba
y desapareciendo cuando no, sus rostros y nombres individuales, una bruma de eficiencia intercambiable que nunca pensó en examinar más de cerca. En esta mañana particular de octubre, terminó su revisión de las cuentas trimestrales, satisfecho de que la propiedad prosperaba bajo su administración, y subió a la guardería para ver a Sofía antes de que comenzaran sus lecciones, encontrándola ya vestida con un vestido azul pálido, sus rizos oscuros pulcramente arreglados. Y él le besó la frente y le preguntó sobre sus planes para el día mientras detrás de su hija, cerca de la ventana, una mujer con un vestido gris permanecía en silencio con las manos cruzadas, sosteniendo una cinta que evidentemente acababa de atar en el cabello de Sofía, y William miró en esa dirección general sin ver realmente, sus ojos pasando por encima de la sirvienta como uno podría pasar por encima de un mueble, notando solo que alguien estaba cumpliendo su función adecuadamente. Sofía parloteó sobre el petirrojo en el jardín y preguntó si podrían pasear juntos más tarde, y William prometió que lo intentaría. Aunque ambos sabían que sus promesas a menudo eran desplazadas por asuntos más urgentes, y dejó la guardería con una última mirada cariñosa a su hija, sin enfocar ni una sola vez a la mujer que se había apartado contra la pared para permitirle el paso, sin registrar nunca la tranquila competencia con la que había preparado a su hija para el día, sin saber nunca su nombre ni cuánto tiempo había servido en su casa, sin imaginar nunca que este momento anodino contenía una presencia que, en el plazo de 15 días, trastocaría el cuidadoso orden de su existencia. La carta llegó en una mañana gris de mediados de octubre, entregada por el correo semanal y dada a Eleanor por uno de los lacayos que apenas la miró al pasar por el salón de los sirvientes, y ella reconoció la escritura de araña de su tía en el pliegue exterior y sintió una pequeña punzada de ansiedad, pues la tía Margaret escribía raramente y nunca sin un propósito, y Eleanor llevó la carta a la pequeña habitación que compartía con otra doncella y esperó hasta tener un momento de privacidad antes de romper el sello. Las palabras nadaron ante sus ojos mientras las leía una vez, y luego otra, apenas capaz de comprender lo que el lenguaje formal del abogado transmitía. Su tía había muerto pacíficamente mientras dormía 3 semanas antes, y en su testamento había dejado a su única sobrina Eleanor Hartley la pequeña casita en el pueblo de Millbrook, donde había vivido durante 40 años, junto con su contenido y una modesta suma de 200 libras que había sido cuidadosamente ahorrada durante toda una vida de frugal viudez. Y Eleanor se sentó muy quieta en el borde de su estrecha cama mientras la realidad se asentaba sobre ella, como un manto a la vez pesado e ingrávido. Esto era la libertad. Este delgado trozo de papel con sus sellos oficiales y su redacción legal, esta era la independencia con la que había soñado de la manera abstracta en que uno sueña con cosas demasiado lejanas para ser reales. Y sin embargo, ahora que yacía tangible en sus manos, no sintió triunfo, sino una confusión de emociones que no pudo nombrar de inmediato. Dolor por la tía que había visto solo un puñado de veces, pero que la había recordado no obstante. Gratitud por el regalo que no requería nada de ella más que aceptación. Y debajo de todo ello, una extraña y dolorosa tristeza que la sorprendió por su intensidad, pues significaba dejar el señorío de Ashworth, dejar el único hogar que realmente había conocido en su vida adulta, dejar las rutinas y las habitaciones, e incluso a las personas que nunca la habían visto del todo, pero que, sin embargo, habían formado el tejido de su existencia durante 10 años. Se sentó con la carta durante casi 1 hora antes de que finalmente se levantara, se alisara el vestido y fuera a buscar a la señora Pemberton, y luego juntas fueron a ver a Lady Ashworth, y Eleanor presentó su renuncia con tranquila cortesía, explicando la herencia y agradeciendo a su señoría por una década de empleo justo, y Lady Ashworth aceptó la noticia con la leve indiferencia de alguien que pierde a una sirvienta competente pero en última instancia reemplazable, expresando condolencias de rigor,
y pidiendo solo que Eleanor se quedara el tiempo suficiente para entrenar a su reemplazo, y para la noche la noticia se había extendido por el salón de los sirvientes como ondas en un estanque, y la señora Pemberton la abrazó con lágrimas en los ojos y la llamó una chica afortunada incluso mientras lamentaba la pérdida de su presencia constante, y Eleanor regresó a su pequeña habitación y dobló cuidadosamente la carta y la colocó en su caja de hojalata con sus ahorros, y sintió el futuro abrirse ante ella como una puerta a un país que nunca había visto. Las 2 semanas finales pasaron con una extraña cualidad onírica, como si Eleanor caminara por habitaciones que había conocido íntimamente pero que ahora veía desde una gran distancia, cada rincón y corredor familiar adquiriendo el suave enfoque del recuerdo incluso antes de haberse ido, y pasó sus días entrenando a su reemplazo. Una muchacha llamada Mary, que acababa de cumplir 19 años con mejillas sonrosadas y ojos brillantes que centelleaban cuando pasaba a alguno de los lacayos, que reía tontamente a la menor provocación y se sonrojaba cuando Lady Ashworth le hablaba, y Eleanor observaba esta versión más joven de la esperanza y la posibilidad con una ternura que no contenía envidia, solo un tranquilo reconocimiento de quién había sido ella misma una década atrás, antes de que los años le enseñaran la particular invisibilidad de ser útil, pero anodina. Le mostró a Mary cómo Lady Ashworth prefería su té, qué vestidos requerían un cuidado particular, cómo anticipar las necesidades antes de que fueran expresadas. Y Mary escuchaba con seria atención, aunque Eleanor sospechaba que la mitad de la instrucción sería olvidada en una semana. Y descubrió que no le importaba, pues ya no era su preocupación, y esa comprensión trajo un alivio tan profundo que era casi doloroso. Se despidió en privado de los lugares que habían moldeado sus días, el pequeño hueco cerca de la guardería donde se había sentado innumerables veces remendando ropa mientras Sofía jugaba, la ventana en el rellano del segundo piso que daba a los jardines donde había visto pasar las estaciones 10 veces, el salón de los sirvientes donde había comido 1000 comidas en un silencio sociable, y con cada despedida sentía que los hilos que la ataban a este lugar se aflojaban uno por uno. El jueves de su última semana se permitió algo que nunca antes se había permitido, un momento de pura autoindulgencia que sabía que era peligroso, pero que no podía resistir ahora que se iba, y, por lo tanto, estaba a salvo de las consecuencias de su propio corazón. Se detuvo fuera del estudio donde Lord Ashworth se sentaba en su escritorio, revisando la correspondencia, la puerta ligeramente entreabierta, y simplemente lo miró, memorizando la línea de sus hombros, la forma en que la luz de la tarde se reflejaba en su cabello, la expresión concentrada que ponía cuando estaba absorto en su trabajo, y se permitió reconocer por primera vez el sentimiento que había enterrado tan profundamente que casi se había convencido a sí misma de que no existía. La tierna y desesperanzada devoción que había sentido por este hombre que nunca la había visto de verdad, que nunca sabría que durante años lo había amado en el seguro silencio de su propio corazón oculto, y se quedó allí quizás 2 minutos, concediéndose esta única indulgencia. Este momento de sentimiento honesto, antes de darse la vuelta y continuar por el pasillo para doblar los chales de Lady Ashworth y guardarlos con lavanda, llevando su secreto consigo como una flor prensada en un libro, hermosa, exangüe y muerta para siempre. Sofía descubrió que Eleanor se iba el viernes antes de su partida, cuando la niña entró corriendo en la sala de estar de su abuela para mostrar una cinta que había encontrado, y escuchó por casualidad a Lady Ashworth instruyendo a la nueva doncella Mary sobre la forma correcta de organizar su joyero, y la pequeña se detuvo en seco y preguntó a dónde había ido Eleanor, y Lady Ashworth explicó con indiferencia casual que Eleanor dejaría el servicio al final de la semana, y Sofía se quedó muy quieta de esa manera en que lo hacen los niños cuando están absorbiendo noticias demasiado grandes para comprenderlas de inmediato, y luego se dio la vuelta
y corrió por los corredores hasta que encontró a Eleanor en el cuarto de la ropa blanca doblando sábanas, y se arrojó a las faldas de Eleanor con una ferocidad que casi derribó a la mujer mayor, llorando que no era verdad, que Eleanor no podía irse, que no lo permitiría. Eleanor se arrodilló y tomó a la niña en sus brazos, sintiendo su corazón romperse por las lágrimas que empapaban su hombro, y acarició los rizos oscuros de Sofía y murmuró suaves palabras de consuelo que no significaban nada, pues la verdad permanecía sin cambios, y Sofía se echó hacia atrás y la miró con esos grandes ojos grises tan parecidos a los de su padre, y exigió saber por qué. ¿Por qué se iba? Ya no quería a Sofía. Y Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, mientras prometía que la quería mucho, pero que tenía que irse y construir su propia vida ahora. Y Sofía declaró con la convicción absoluta de una niña de 8 años que haría que papá lo arreglara, que papá podía hacer cualquier cosa, que él haría que Eleanor se quedara. Esa noche en la cena, de la cual Eleanor supo solo porque la señora Pemberton se lo contó más tarde con una mezcla de simpatía y preocupación, Sofía se negó a comer y le rogó a su padre con creciente desesperación que hiciera que Eleanor se quedara, que le ofreciera más salario, que le ordenara no irse, y Lord Ashworth levantó la vista de su sopa con leve sorpresa y preguntó quién era Eleanor, y Sofía lo miró con incredulidad y gritó que Eleanor era su doncella, que había estado con ellos desde siempre, que contaba las mejores historias y remendaba todas sus muñecas y le trenzaba el pelo todas las mañanas y era la persona más amable de toda la casa. Y William frunció ligeramente el ceño como si buscara en su memoria un rostro que asociara al nombre, y luego dijo con la amable displicencia de un padre que complace el apego excesivo de un niño, que los sirvientes iban y venían, que así eran las cosas, que Sofía se encariñaría con la nueva doncella con el tiempo, y la niña rompió en nuevos sollozos y huyó del comedor, dejando a su padre desconcertado y a Lady Ashworth sacudiendo la cabeza ante el dramatismo de los niños. Eleanor había estado pasando por el pasillo adyacente al comedor cuando ocurrió esta conversación, llevando una pila de ropa de cama al armario de arriba, y había escuchado cada palabra a través de la puerta parcialmente abierta, y se había quedado allí en las sombras, sosteniendo su ropa de cama, y sintió que el último hilo de tonta esperanza, que ni siquiera sabía que aún albergaba, simplemente se disolvía, pues sus palabras habían cristalizado todo lo que siempre había sabido, pero que quizás no había aceptado por completo hasta ese momento. No solo era invisible para Lord Ashworth, sino esencialmente intercambiable, una función en lugar de una persona, tan reemplazable como un par de guantes gastados, y el dolor silencioso que había albergado se convirtió en algo más limpio y agudo, una resolución que no llevaba amargura sino solo claridad, y continuó subiendo las escaleras con paso firme, más segura que nunca de que irse no solo era sabio, sino necesario. El día de la partida llegó con la cualidad particular de las mañanas de otoño a finales de octubre, cuando el aire tiene una frialdad cristalina que hace que cada sonido sea más nítido y cada color más vívido, y Eleanor se despertó en la pequeña habitación del ático que había ocupado durante 10 años, sintiéndose como si se moviera a través de un sueño, su modesto baúl ya empacado y esperando junto a la puerta, sus pocas posesiones arregladas con la misma cuidadosa eficiencia que había aportado a cada tarea en esta casa. Se vistió con su mejor vestido de lana gris, el que se había hecho ella misma 2 años antes con tela comprada de sus ahorros, y se sujetó el cabello castaño claro con especial cuidado, y miró por última vez la habitación vacía antes de descender por última vez las escaleras de los sirvientes, sus pasos resonando en el silencio de la madrugada. Los otros sirvientes se habían reunido en el patio a pesar de la hora temprana, pues Eleanor había sido muy querida, aunque nunca se la hubiera notado particularmente, y la señora Pemberton estaba en el centro del grupo con los ojos enrojecidos,
y cuando Eleanor salió al aire fresco de la mañana, el ama de llaves se adelantó y la abrazó con una ferocidad que hablaba de un afecto demasiado profundo para las palabras, susurrando que debía escribir, que debía ser feliz, que se merecía todo lo bueno. El mozo de cuadra había cargado su baúl en el carruaje de alquiler que esperaba cerca de la entrada de la cocina, un modesto transporte que la llevaría 20 millas hasta el pueblo donde le esperaba su nueva vida. Y Eleanor se estaba despidiendo en voz baja de la cocinera y la doncella de salón cuando se produjo una repentina conmoción desde la casa y Sofía apareció corriendo por el patio en su camisón blanco, su cabello oscuro suelto por la espalda, su rostro surcado de lágrimas, y se arrojó sobre Eleanor con tal fuerza que Eleanor se tambaleó hacia atrás y tuvo que sujetarse para atrapar a la niña. Sofía sollozaba que no podía irse, que no debía irse, que nada estaría bien sin ella, y Eleanor se arrodilló en el húmedo patio y abrazó a la niña y le acarició el cabello y murmuró palabras tranquilizadoras que no significaban nada porque la verdad seguía siendo que se iba, y por encima de los hombros temblorosos de Sofía, Eleanor vio a Lord Ashworth salir de la casa, claramente atraído por los gritos de su hija, y se detuvo en lo alto de los escalones mirando la escena con una expresión que Eleanor no pudo leer. Descendió lentamente. Su intención claramente era simplemente reconocer su partida con un asentimiento y luego llevar a su hija de vuelta adentro, pero cuando llegó al patio algo lo hizo detenerse, y por primera vez en 10 años, William Ashworth miró de verdad a Eleanor Hartley. Vio la forma en que sostenía a su hija con infinita gentileza. Vio el respeto en los rostros de los sirvientes reunidos a su alrededor, vio la tranquila dignidad en su postura incluso arrodillada sobre las frías piedras, y algo en su pecho se movió de una manera que no entendió. Eleanor se desenredó suavemente del abrazo de Sofía y se puso de pie, alisándose la falda de lana gris con manos que temblaban solo ligeramente, y se volvió para encarar a Lord Ashworth por completo, por lo que se dio cuenta de que podría ser la primera y última vez en todos estos años, y ejecutó una reverencia perfecta, del tipo que había practicado 1000 veces en el servicio, pero que nunca antes había realizado con una conciencia tan aguda del hombre ante el que se inclinaba. Cuando se levantó, alzó los ojos y se encontró directamente con su mirada, y en ese momento algo pasó entre ellos que ninguno de los dos podría haber nombrado, un reconocimiento, o una pregunta, o quizás simplemente la conmoción de ver de verdad a otro ser humano después de años de mirar más allá de él, y Eleanor descubrió que sus ojos no eran del gris distante que había observado desde lejos, sino que tenían motas de azul y verde como un mar de invierno. Y William se encontró sorprendido por la inteligencia y profundidad en su rostro, por la tranquila fuerza en su porte, por la comprensión de que esta mujer había estado en su casa durante 10 años y él nunca la había mirado de verdad. La voz de Eleanor cuando habló fue suave y clara, resonando en el patio con una gracia que igualaba sus movimientos, y dijo: «Gracias, Lord Ashworth, por 10 años de empleo justo y equitativo, por mantener una casa en la que he estado segura y he sido tratada con respeto, y les deseo a usted y a Lady Sofía toda la felicidad». Sus palabras no contenían amargura, ni acusación, ni súplica de reconocimiento por el descuido que había definido su no relación, solo una simple y genuina gratitud que de alguna manera hizo que William se sintiera más avergonzado de lo que cualquier reproche podría haber logrado. Sostuvo su mirada un momento más, y luego sonrió, una pequeña sonrisa triste que transformó sus rasgos sencillos en algo casi luminoso, y susurró: «Adiós», la palabra tan suave que casi se perdió en el aire de otoño, y se apartó de él con una finalidad que se sintió como una puerta cerrándose. William se quedó inmóvil mientras Eleanor se dirigía al carruaje, mientras el cochero la ayudaba a subir al modesto transporte, mientras se acomodaba en el asiento gastado y arreglaba sus faldas con la misma cuidadosa eficiencia
que seguramente había aportado a cada tarea en su casa. Y Sofía lloraba de nuevo, y la señora Pemberton se secaba los ojos, y los otros sirvientes saludaban y gritaban despedidas. Pero William no podía moverse, no podía hablar, solo podía quedarse allí mientras el cochero subía a su asiento y tomaba las riendas. El carruaje se puso en movimiento con una sacudida, las ruedas crujiendo sobre la grava, y Eleanor no miró hacia atrás, su rostro vuelto resueltamente hacia adelante, hacia cualquier futuro que la esperara en ese pueblo lejano. Y William sintió algo que no había sentido en 5 años, no desde que la muerte de su esposa lo había dejado entumecido y vacío. Sintió una aguda e inmediata sensación de pérdida, la convicción de que algo precioso se le escapaba de las manos. Y no lo entendía porque, ¿cómo podía perder lo que nunca había sabido que tenía? William regresó a la casa con la mano de Sofía aferrada a la suya, la niña todavía temblando con sollozos que sacudían sus delgados hombros, y la levantó en brazos, aunque quizás ya era demasiado mayor para que la llevaran así. Y sintió la humedad de sus lágrimas empapando su cuello mientras subía las escaleras hacia la guardería donde su nueva institutriz esperaba con una expresión de desaprobación por la interrupción de la rutina matutina. Acomodó a Sofía en el asiento de la ventana de su habitación, el mismo lugar donde Eleanor debió haberse sentado con ella innumerables veces, y se arrodilló ante su hija e intentó encontrar las palabras que la consolarían, pero descubrió que no tenía ninguna porque no entendía verdaderamente la profundidad de su angustia. ¿Por qué te importaba tanto la señorita Hartley?, preguntó suavemente, secando sus mejillas manchadas de lágrimas con el pulgar, y Sofía lo miró con ojos que contenían acusación e incredulidad de que necesitara preguntar. «Me contaba historias, papá», dijo Sofía, su voz quebrándose en las palabras. Historias sobre chicas valientes y animales amables, y lugares donde la magia era real, y remendaba mis muñecas cuando se les soltaban los brazos, y nunca me regañaba por ser descuidada, y me trenzaba el pelo por las mañanas y cantaba mientras lo hacía, y me decía que era lista cuando leía un pasaje difícil, y decía que de mayor sería fuerte y buena. La letanía continuó, cada ítem una pequeña amabilidad de la que William nunca había sabido, nunca había presenciado, nunca había pensado en notar, y con cada revelación sentía que su ignorancia se asentaba más pesadamente sobre él como un peso que no podía mover. Convenció a Sofía para que desayunara algo, aunque ella solo picoteó la tostada. Y luego la dejó al cuidado de la institutriz y descendió a su estudio donde pretendía ocuparse de la correspondencia, pero se encontró mirando los papeles sin verlos. Hizo sonar la campanilla para llamar a la señora Pemberton, y cuando el ama de llaves llegó, le pidió que se sentara, una informalidad que hizo que sus cejas se arquearan, y le preguntó sobre Eleanor Hartley, sobre qué tipo de persona había sido, sobre por qué toda la casa parecía lamentar su partida. La señora Pemberton lo miró con una expresión que contenía tanto respeto por su posición como una cierta reserva protectora, y luego le dijo que Eleanor había sido la trabajadora más constante y capaz que había conocido en 30 años de servicio, que nunca se quejaba, nunca eludía sus deberes, nunca causaba problemas, que era amable con todos, desde la más humilde fregona hasta la propia Lady Ashworth, y que la casa había funcionado más fluidamente gracias a su tranquila competencia. «Ha estado aquí 10 años», dijo William, el número sintiéndose de repente significativo y vergonzoso, y la señora Pemberton asintió y dijo: «Sí, mi señor, 10 años, y en todo ese tiempo nunca pidió consideración especial ni llamó la atención sobre sí misma, y por eso supongo que fue tan fácil pasarla por alto, aunque fue una gran injusticia que se la pasara por alto de todos modos». William despidió a la señora Pemberton con un tranquilo agradecimiento y se sentó solo en su estudio mientras la luz de la tarde se inclinaba a través de los altos ventanales,
iluminando motas de polvo que flotaban en la quietud. Y se encontró incapaz de concentrarse en los libros de contabilidad de la propiedad que yacían abiertos ante él o en la correspondencia que requería su atención. Se levantó y caminó por la casa sin un destino particular, moviéndose a través de habitaciones que habían sido su dominio durante años, y dondequiera que miraba comenzaba a ver espacios donde Eleanor Hartley debió haber estado, rincones y umbrales y pasajes que ella debió haber ocupado diariamente, mientras él pasaba a su lado sin verla. Subió las escaleras hasta la guardería de Sofía y se detuvo en el umbral mirando el asiento de la ventana con sus cojines descoloridos, imaginando a Eleanor sentada allí con su hija acurrucada a su lado, contando historias con esa voz suave y clara que había escuchado por primera vez esa misma mañana. Vio el estante donde las muñecas de Sofía estaban sentadas en una fila ordenada, sus ropas cuidadosamente remendadas, sus diminutos miembros correctamente unidos, y se dio cuenta de que las manos de Eleanor habían hecho ese trabajo, que su paciencia y habilidad le habían brindado consuelo a su hija de maneras que él nunca había sabido reconocer. En el pasillo fuera del salón se detuvo, recordando ahora una figura que había pasado innumerables veces, una mujer de gris que se había apartado para dejarlo pasar, que había hecho una reverencia y mantenido los ojos bajos, y sintió una vergüenza creciente por cuán completamente había fallado en verla. Regresó a sus aposentos y abrió el cajón donde guardaba sus pañuelos, y sacó uno y lo examinó a la luz mortecina, viendo por primera vez la exquisita costura a lo largo del dobladillo. El monograma de sus iniciales trabajado en un hilo tan fino que debió haber tomado horas completarlo. Había usado este pañuelo una docena de veces, había dado por sentada su perfección, nunca había preguntado quién lo había remendado ni había agradecido a la persona cuyo trabajo lo había restaurado. Se quedó allí sosteniendo el cuadrado de lino y sintió el peso de su ceguera asentarse sobre él como algo físico, y comprendió que Eleanor Hartley había dado 10 años de su vida a su casa, había realizado 1000 bondades invisibles, había hecho que su hogar funcionara sin problemas y que su hija se sintiera amada, y él nunca había reconocido su existencia como persona en lugar de como una función. Llegó la noche y no se vistió para la cena, tomando una bandeja en su estudio en su lugar, y se sentó junto al fuego mientras la oscuridad llenaba las ventanas, y se encontró profundamente inquieto, incapaz de concentrarse en ninguna actividad o pensamiento que no volviera a la mujer que había susurrado a Dios esa mañana. Trató de recordar su rostro como había sido en ese momento en que se encontró con sus ojos. Trató de capturar la expresión que había visto allí, la dignidad y la tristeza y la tranquila fuerza, y se dio cuenta de que ya estaba olvidando los detalles porque nunca los había aprendido adecuadamente en primer lugar. William se despertó antes del amanecer, con una inquietud vibrando en sus miembros que hacía imposible seguir durmiendo, y se levantó y se vistió sin llamar a su ayuda de cámara, poniéndose ropa de montar con manos que se sentían torpes y urgentes. Se movió a través de la casa silenciosa, mientras la luz gris comenzaba a filtrarse por las ventanas, pasando por las puertas cerradas de las albas donde su casa aún dormía, y descendió a los establos donde los mozos de cuadra apenas comenzaban sus rutinas matutinas y se sobresaltaron por su temprana aparición. Ordenó que prepararan su caballo, su mejor castrado, el que tenía resistencia para una larga cabalgata, y mientras ensillaban al animal, le dijo al confundido jefe de establos que estaría fuera todo el día y que informara a su administrador que los asuntos de la propiedad tendrían que esperar. Se subió a la silla de montar mientras el sol despuntaba sobre las colinas del este, proyectando largas sombras sobre el camino de grava, e instó al caballo a avanzar con una presión de sus rodillas, pasando de un trote a un galope mientras atravesaba las puertas del señorío y salía a la carretera que conducía hacia el pueblo donde Eleanor Hartley se había ido.
Se dijo a sí mismo mientras cabalgaba que esto era simplemente una cuestión de deber, que como su antiguo empleador tenía cierta responsabilidad de asegurarse de que hubiera llegado a salvo a su herencia, que solo era apropiado confirmar que tenía recursos adecuados y no necesitaba ayuda. Pero incluso mientras formaba estas justificaciones en su mente, sabía que eran delgadas cubiertas para algo más, algo que aún no podía nombrar, una urgencia que no tenía nada que ver con el deber y todo que ver con la forma en que su voz había sonado cuando susurró a Dios, la mirada en sus ojos cuando se encontraron con los suyos en ese único momento sin vigilancia. El campo pasaba a su lado en tonos de oro y ámbar, el otoño en su apogeo, los setos espesos de bayas y los campos en barbecho después de la cosecha, y empujó al caballo más rápido de lo que quizás era prudente en los caminos llenos de baches, impulsado por una necesidad que no entendía del todo. Sus pensamientos se agitaban mientras las millas pasaban bajo él, girando en torno a las revelaciones del día anterior, la letanía de bondades que Sofía había relatado, el testimonio silencioso de la señora Pemberton sobre el valor de Eleanor, el pañuelo con su costura perfecta que representaba solo uno de los innumerables trabajos invisibles. Pensó en la mujer que había vivido en su casa durante 10 años, que se había movido a través de sus días como un fantasma, y sintió que la vergüenza se asentaba profundamente en su pecho por cuán completamente había fallado en verla, cuán por completo había dado por sentada su presencia. El sol subió más alto mientras cabalgaba, calentando el aire, y comenzó a preguntarse qué diría cuando llegara a su casita, cómo explicaría este viaje impulsivo, qué palabras podría ofrecer que dieran sentido a la compulsión que lo había sacado de la cama antes del amanecer para perseguir a una mujer que nunca había conocido de verdad. William llegó al pueblo justo después del mediodía, cuando el sol de otoño estaba alto y brillante, y redujo la velocidad de su caballo a un paso mientras pasaba por las pequeñas tiendas y casitas que bordeaban la calle principal, pidiendo direcciones a una mujer que barría su umbral, quien le señaló un camino que se curvaba lejos del centro del pueblo hacia un grupo de robles ya medio desnudos de hojas. Encontró la casita fácilmente, una pequeña estructura de piedra con techo de paja y una puerta de jardín que colgaba ligeramente torcida de sus bisagras, y desmontó y ató su caballo al poste antes de detenerse a mirar el lugar que Eleanor Hartley había heredado, viendo lo ordenada que era, a pesar de su modesto tamaño, cómo los parterres del jardín estaban cuidadosamente atendidos incluso tan tarde en la temporada, como el humo se elevaba de la chimenea en un delgado y constante hilo. Se acercó a la ventana y miró a través del vidrio ondulado, y allí estaba ella, moviéndose por la pequeña sala delantera de espaldas a él, colocando libros en un estante, y le sorprendió lo diferente que parecía en este espacio que era enteramente suyo. En el señorío siempre se había mantenido con una quietud particular, una forma de ocupar un espacio mínimo, de hacerse pequeña y discreta, pero aquí en su casita se movía con una fluidez que nunca había visto, sus hombros relajados, sus gestos sin prisa, y había algo en su expresión cuando se volvió hacia la luz que le hizo contener el aliento, una suavidad y apertura que transformaban sus rasgos por completo. Se dio cuenta de que estaba mirando fijamente y se apartó de la ventana, de repente inseguro de lo que estaba haciendo allí, de lo que podría decir para explicar su presencia, pero había cabalgado durante horas y no podía simplemente dar la vuelta sin hablar con ella, así que se dirigió a la puerta y llamó, escuchando el sonido resonar en la tranquila tarde. Hubo una pausa, luego pasos, y la puerta se abrió y Eleanor apareció ante él con la mano todavía en el pestillo, sus ojos agrandándose de sorpresa y confusión al reconocerlo, y la vio mirar más allá de él como si esperara ver a otros, un carruaje, alguna delegación, antes de que su mirada volviera a su rostro con una expresión de tal desconcierto que se sintió tonto e intruso. Hizo una reverencia automáticamente,
un gesto tan arraigado que lo realizó incluso aquí en su propio umbral, y dijo su nombre con una pregunta en su voz. «Lord Ashworth, ¿ocurre algo? ¿Está bien, Sofía?» Y él se dio cuenta de que ella no podía concebir ninguna razón para su aparición excepto alguna crisis o catástrofe. Se quitó el sombrero y preguntó si podía hablar con ella. Escuchando la formalidad en su propia voz, y Eleanor vaciló solo un momento antes de retroceder y abrir más la puerta, indicándole que entrara a su pequeña sala con una mano que temblaba ligeramente, su rostro sonrojado por la confusión y lo que podría haber sido miedo. Eleanor señaló la única silla cerca de la chimenea, donde un modesto fuego crepitaba contra el frío de la tarde, y William se sentó, porque estar de pie parecía aumentar la incomodidad entre ellos, y ella permaneció de pie por un momento antes de posarse en el borde de un pequeño taburete de madera, con las manos cruzadas en su regazo, en esa familiar actitud de espera paciente que ahora reconocía como la postura que había mantenido durante todos esos años en el señorío. Él se aclaró la garganta y preguntó si estaba bien, si el viaje había sido difícil, si la casita estaba en buen estado, escuchando su propia voz adoptar la cadencia formal que usaba al inspeccionar la propiedad o al dirigirse a los inquilinos sobre sus preocupaciones, y Eleanor respondió a cada pregunta con tranquila seguridad, diciéndole que el viaje había sido sin incidentes, que la casita era pequeña pero sólida, que tenía todo lo que necesitaba. Le agradeció de nuevo por los años de empleo justo, por los salarios pagados puntualmente, por una casa administrada con justicia y orden, y su gratitud era tan genuina y completa que lo hizo sentir peor en lugar de mejor. Lo hizo consciente de lo poco que realmente le había dado más allá de los requisitos básicos de un empleador decente. Un silencio cayó entre ellos, incómodo y pesado, y William miró alrededor de la pequeña habitación viendo sus pocas posesiones arregladas con esmero, una pila de libros en el estante, una cesta de costura junto al hogar, un jarrón con ramas de finales de otoño en la pequeña mesa, y se dio cuenta de que no tenía una razón legítima para estar sentado en su sala, ninguna excusa que resistiera un examen de por qué había cabalgado durante horas para ver a una mujer que había sido su empleada, y ahora era simplemente una persona libre viviendo su propia vida. Debería levantarse, despedirse, regresar a su propio mundo y dejarla en el suyo, pero en cambio se encontró haciendo una pregunta que provenía de un lugar más profundo que la cortesía o el deber, preguntando por qué se había ido, por qué había elegido irse cuando podría haber permanecido con seguridad y comodidad en el señorío. Eleanor lo miró con sorpresa evidente en sus grandes ojos, y parecía estar sopesando si él realmente quería una respuesta o simplemente estaba conversando, y después de un largo momento dijo con cuidado que había estado agradecida, por supuesto, que había aprendido mucho y había sido tratada con justicia, pero que 10 años era mucho tiempo para vivir en un solo lugar y había sentido que era hora de un cambio. Su respuesta fue diplomática y sosa, el tipo de respuesta que un sirviente da para desviar una indagación más profunda. Y William lo reconoció como tal, y sintió que la frustración crecía en su pecho, porque no había cabalgado todo este camino para cortesías y evasivas, y se inclinó hacia adelante, y dijo con más intensidad de la que pretendía que realmente deseaba saber, que estaba preguntando en serio, ¿por qué se había ido de verdad? Eleanor lo miró durante un largo momento, con las manos aún cruzadas en su regazo, y él pudo verla sopesar algo detrás de sus ojos, alguna decisión sobre si ofrecerle la verdad o continuar con las evasivas seguras que la habían protegido durante sus años de servicio, y entonces algo en su expresión cambió y se enderezó ligeramente en su taburete y habló con una tranquila honestidad que no contenía amargura, sino solo una especie de claridad fatigada. Le dijo que había servido en su casa durante 10 años, que se había enorgullecido de su trabajo y había estado agradecida por el trato justo y los salarios pagados a tiempo,
que no guardaba resentimiento hacia él ni hacia su familia, pero que en algún momento de esos 10 años se había dado cuenta de que se había vuelto invisible, no solo para la familia a la que servía, sino gradualmente también para sí misma. Dijo que pasaba por habitaciones y pasillos y nadie volvía la cabeza, que podía estar al borde de una conversación y permanecer completamente ignorada, que había aprendido a moverse por el señorío como un fantasma que realizaba tareas pero no dejaba impresión de haber estado presente, y que esta invisibilidad se había vuelto tan completa que había comenzado a olvidar que era una persona que podía ser vista. Su voz se mantuvo firme mientras hablaba, y William se quedó inmóvil en su silla, cada palabra cayendo sobre él con el peso de una acusación, aunque ella no ofreció ninguna, solo la simple verdad entregada sin rencor. Le dijo que cuando llegó la carta sobre la casita de su tía, la había reconocido como una oportunidad para vivir en un lugar donde podría ser visible. Aunque solo fuera para sí misma, donde podría mirarse en un espejo y recordar que existía como algo más que un par de manos que remendaban, arreglaban y servían. Dijo que quería caminar por una calle y que alguien le asintiera en reconocimiento, cuidar un jardín que fuera suyo, sentarse junto a un fuego por la noche y saber que el espacio que ocupaba importaba porque era suyo y lo había elegido. Le dijo que irse no había sido un acto de rebelión o insatisfacción con su puesto, sino simplemente una elección para volverse real de nuevo, para salir de las sombras y entrar en una vida donde pudiera ser vista, y al terminar de hablar, se encontró con sus ojos con una dignidad que era casi insoportable en su tranquila fuerza, esperando cualquier respuesta que él pudiera ofrecer a esta confesión de una década de borrado que él nunca había notado y que ella había soportado sin queja. William se sentó en silencio durante lo que pareció una eternidad, el peso de sus palabras asentándose sobre él como nieve pesada, acumulándose en el suelo helado, y comprendió con una claridad repentina y terrible que él le había infligido esta invisibilidad a través de nada más que su propia ceguera, su propia cómoda suposición de que las personas que le servían eran simplemente funciones en lugar de almas, con sus propios paisajes interiores y anhelos. Miró a Eleanor sentada en su modesto taburete en esta pequeña casita que representaba su apuesta por la existencia, y sintió que la vergüenza lo quemaba por dentro, no la educada vergüenza de un desliz social, sino algo más profundo y doloroso, el reconocimiento de un fracaso moral que no sabía que estaba cometiendo. Quiso disculparse, pero las palabras parecían inadecuadas. Quiso defenderse, pero no había defensa, y así, en cambio, se encontró inclinándose hacia adelante en su silla y preguntando, con una humildad que le resultaba extraña en la lengua, si ella le hablaría de sí misma, verdaderamente de sí misma, las cosas que debería haber sabido, y nunca preguntó. Eleanor pareció sorprendida por la pregunta. Sus manos se apretaron brevemente en su regazo, y él pudo verla sopesar si esto era un interés genuino o mera cortesía aristocrática. Pero algo en su expresión debió convencerla porque, después de un momento, comenzó a hablar, vacilante al principio y luego con creciente facilidad. Le habló de su infancia en un pequeño pueblo muy parecido a este, hija de un maestro de escuela que le había enseñado a leer y escribir y a amar los libros a pesar de sus modestas circunstancias, y de su madre, que había sido hábil con la aguja y le había transmitido ese don a su hija junto con el amor por crear belleza a partir de materiales simples. Habló de la muerte de su padre cuando tenía 16 años, de la enfermedad de su madre que siguió, y de la necesidad que la había llevado al servicio a los 18, llevando consigo la educación y las habilidades que la distinguían de muchas en su posición, pero que también hacían su aislamiento más agudo porque podía ver y comprender la distancia entre lo que era y lo que podría haber sido en diferentes circunstancias. William escuchó con una atención que rara vez había prestado a nadie
oyendo no solo los hechos de su historia, sino la tranquila inteligencia en cómo hablaba, la gracia con la que describía las dificultades sin autocompasión, la dignidad que mantenía incluso al relatar su descenso de hija de un maestro de escuela a doncella personal, cuya existencia solo se notaba cuando fallaba en alguna tarea. Le habló de los libros que había logrado leer a lo largo de los años, tomados prestados de la biblioteca del señorío cuando nadie miraba, y de los pequeños sueños que había alimentado en la privacidad de sus propios pensamientos, sueños de un jardín que podría cuidar y una ventana donde podría sentarse a leer sin necesidad de permiso, y mientras hablaba, William se encontró no solo escuchando, sino viéndola de verdad. Reconociendo la profundidad y la riqueza de la persona que se había movido por su casa como un fantasma durante 10 años, mientras él la había mirado como si estuviera hecha de aire. La luz de la tarde se había desplazado hacia el anochecer cuando William finalmente se levantó de su silla, y Eleanor también se puso de pie, alisándose las faldas con manos que temblaban ligeramente por la vulnerabilidad de haber hablado tan abiertamente con un hombre que hasta el día anterior apenas sabía su nombre. William se dirigió hacia la puerta de la pequeña sala, pero se detuvo con la mano en el marco, volviéndose para mirarla con una expresión que contenía algo que ella no podía leer del todo, una mezcla de vergüenza y asombro, y algo más que hizo que su corazón latiera más rápido, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse compuesta. Preguntó, con la voz baja e insegura de una manera que nunca antes le había oído, si podría visitarla de nuevo, y Eleanor sintió que la pregunta le caía encima como un peso físico, la confusión inundándola porque no podía imaginar qué propósito serviría tal visita. Le recordó, manteniendo su tono suave pero firme, que él era un lord y ella una ex-sirvienta, que cualquier amabilidad que hubiera impulsado su visita de hoy había sido más que generosa, pero que seguramente no podría haber ninguna razón para que regresara, ninguna base apropiada para una relación continuada entre dos personas cuyas posiciones eran tan vastamente diferentes. William la miró durante un largo momento, y ella lo vio luchar con algo, alguna deliberación interna que se reflejaba en sus rasgos antes de que volviera a hablar. Le dijo que le gustaría conocerla mejor. Si ella lo permitía, que su conversación de hoy había sido el intercambio más genuino que recordaba haber tenido en años, y que se encontraba reacio a dejar que fuera el último. Eleanor sintió que sus instintos protectores se alzaban, los hábitos de autoconservación que habían mantenido su corazón a salvo a través de 10 años de invisibilidad, y le preguntó directamente por qué un hombre de su posición desearía conocer a una mujer de la suya, que esperaba ganar de una amistad tan improbable. William guardó silencio, y ella pudo ver que sopesaba sus palabras con un cuidado inusual antes de responder con una honestidad que pareció sorprenderlo tanto como a ella. Dijo que no podía explicarlo del todo él mismo, que solo sabía que había estado moviéndose por su vida como si estuviera bajo el agua durante 5 años, desde que murió su esposa, cumpliendo sus deberes y cuidando de su hija, pero sin sentir nada profundamente, sin ver nada con claridad, y que de alguna manera, en el espacio de esta única tarde escuchándola hablar, había sentido que algo cambiaba, como si de repente hubiera salido a la superficie y hubiera tomado su primera respiración real en años. Le dijo que sentía como si hubiera estado dormido y acabara de despertar, y aunque no podía explicar lo que eso significaba o lo que estaba pidiendo, solo sabía que estaba pidiendo, que quería la oportunidad de continuar lo que había comenzado hoy en la sala de esta pequeña casita. Eleanor permaneció muy quieta, su corazón martilleando contra sus costillas, dividida entre la peligrosa esperanza que quería decir que sí y el miedo protector que la instaba a despedirlo antes de que cualquiera de los dos pudiera resultar herido por la imposibilidad de lo que parecía estar sugiriendo. Miró su rostro, vio una incertidumbre genuina allí, una esperanza genuina, y se encontró asintiendo lentamente, aceptando una visita más,
aunque se dijo a sí misma, incluso mientras hablaba, que una más tendría que ser la última, que no podía permitir que esto se convirtiera en algo que le rompería el corazón de nuevo. William cabalgó de regreso hacia el señorío de Ashworth a través del anochecer que se acumulaba. El aire de noviembre afilado contra su rostro y el ritmo de los cascos de su caballo sin hacer nada para aquietar el tumulto de pensamientos que se agitaban en su mente con una insistencia que no podía descartar ni controlar. Había ido a la casita de Eleanor sin un propósito claro, más allá de alguna vaga noción de asegurar su bienestar, pero regresaba con algo mucho más perturbador, una sensación de que la cuidadosa estructura de su vida había desarrollado una grieta, y a través de esa grieta podía ver posibilidades que no había imaginado que existieran para él nunca más. La conversación en su pequeña sala se repetía una y otra vez en su memoria, no solo las palabras, sino la calidad del intercambio. La forma en que ella había escuchado y respondido con una inteligencia y una consideración de las que se dio cuenta de que había estado hambriento sin saberlo. Pensó en los años desde la muerte de Catherine, la forma en que se había plegado al deber y la rutina, cuidando de Sofía y administrando la propiedad con competencia pero sin alegría, moviéndose a través de cada día como si fuera una tarea a completar en lugar de una vida a ser vivida. Eleanor había dicho que parecía como si hubiera estado dormido, y la observación lo había golpeado con la fuerza de la verdad, porque así era exactamente como se sentía, como si hubiera estado caminando a través de su existencia, en una especie de sueño despierto, y solo acabara de abrir los ojos para descubrir que el mundo contenía más de lo que se había permitido ver. Llegó al señorío cuando la oscuridad total cayó. Entregó su caballo a un mozo de cuadra, que lo miró con apenas disimulada curiosidad, y entró en la casa donde Sofía vino corriendo a preguntar dónde había estado todo el día. Le dijo que había salido a caballo para ver cómo estaba la señorita Hartley, y el rostro de su hija se iluminó con tal esperanza que sintió que su corazón se retorcía, porque ella preguntó inmediatamente si Eleanor estaba bien y si podría volver, y él tuvo que decirle suavemente que no, que Eleanor no regresaría al señorío, aunque incluso mientras lo decía, se encontró preguntándose si eso era del todo cierto. Los siguientes 3 días pasaron con una lentitud agonizante, cada hora arrastrándose mientras William intentaba concentrarse en sus responsabilidades, pero encontraba sus pensamientos volviendo una y otra vez a la mujer en la casita, a la curva de su cuello cuando inclinaba la cabeza al hablar, a la forma en que sus manos se habían movido expresivamente mientras describía su infancia, a la tranquila dignidad con la que habitaba su pequeño espacio y sus modestos sueños. Se dijo a sí mismo que estaba siendo tonto, que su interés era simplemente el resultado de 5 años de aislamiento y la novedad de una conversación genuina, pero sabía, incluso mientras formaba la excusa, que era inadecuada para explicar la inquietud que lo llevaba de habitación en habitación y hacía que el sueño fuera esquivo. En la mañana del 4º día fue a su biblioteca y seleccionó un volumen que había leído años atrás llamado una colección de poesía que pensó que a Eleanor podría gustarle basándose en lo que le había contado de sus gustos, y cabalgó de regreso a su casita con el libro envuelto cuidadosamente en tela y su corazón latiendo más fuerte de lo que una simple diligencia justificaba. Eleanor lo vio acercarse desde la ventana de su cocina, donde había estado lavando los platos del desayuno, y su corazón dio un salto de sorpresa cuando reconoció a Lord Ashworth cabalgando por el estrecho camino hacia su casita. El 4º día después de su primera visita, antes de lo que se había atrevido a esperar, y llevando algo envuelto en tela que manejaba con cuidadosa atención. Se secó las manos rápidamente y se alisó el cabello, reprendiéndose por el nervioso aleteo en su estómago mientras iba a la puerta, abriéndola justo cuando él desmontaba y aseguraba su caballo al poste que ella aún no había reparado adecuadamente. La saludó con menos torpeza que en su encuentro anterior, su expresión cálida y ligeramente insegura
mientras preguntaba si podía entrar, y ella se hizo a un lado para dejarlo pasar a la pequeña sala, que de repente se sentía aún más pequeña con su presencia llenándola. William desenvolvió la tela para revelar un volumen de poesía, explicando que había pensado en su conversación sobre su amor por la lectura, y recordó este libro de su propia biblioteca, preguntándose si a ella le gustaría. Y Eleanor lo tomó de sus manos, que temblaban ligeramente mientras leía el lomo, y reconocía una colección que había anhelado leer, pero nunca había tenido los medios para adquirir. Le agradeció con genuino sentimiento, conmovida no solo por el regalo en sí, sino por el hecho de que él había escuchado con suficiente atención para recordar lo que le había dicho, y se había preocupado lo suficiente como para actuar sobre ese conocimiento. Preparó té mientras él se acomodaba en la silla junto a la ventana, y cuando se unió a él, la conversación comenzó más fácilmente que antes, la extrañeza inicial dando paso a algo que se sentía casi natural mientras hablaban de libros y autores que ambos admiraban. William preguntó por sus planes para la casita y la pequeña parcela de jardín detrás de ella. Y Eleanor se encontró describiendo sus esperanzas con más entusiasmo del que había pretendido, diciéndole que pensaba que podría aceptar trabajos de remiendo y costura del pueblo, que siempre había sido hábil con la aguja, y podría construir un modesto oficio, y que quería plantar verduras en la primavera para reducir su necesidad de comprar alimentos en el mercado. Él escuchó con una atención que la hizo sentir como si sus pequeños sueños importaran, como si la visión de su modesta vida independiente fuera algo digno de respeto en lugar de lástima, y le dijo que admiraba su valentía al construir algo enteramente suyo después de tantos años de servicio a otros. Hablaron hasta que la luz de la tarde comenzó a inclinarse dorada a través de la ventana. Y Eleanor se dio cuenta con sorpresa de que habían pasado horas en lo que parecían meros minutos, que la restricción que había sentido durante su primera visita se había disuelto en algo más cálido y cómodo. Cuando William finalmente se levantó para irse, se detuvo en la puerta y preguntó, con una timidez que parecía casi juvenil, si podría volver a visitarla la semana siguiente. Y Eleanor sintió que su cuidadosa cautela vacilaba mientras asentía, viéndolo alejarse a caballo antes de regresar a su casita, donde se sentó con el libro de poesía en su regazo y se permitió, por primera vez desde que dejó el señorío de Ashworth, preguntarse si quizás algo imposible podría estar luchando por hacerse posible. Las visitas de William se volvieron tan regulares como el cambio de las estaciones, comenzando con esa segunda llamada cuando trajo el libro de poesía y extendiéndose a través de las semanas que siguieron, mientras el otoño se profundizaba en el primer aliento frío del invierno. Al principio venía una vez por semana, siempre por la tarde cuando la luz se inclinaba dorada a través de las pequeñas ventanas de Eleanor, y luego 2 veces por semana, a medida que noviembre daba paso a diciembre y los árboles desnudos se erguían crudos contra cielos grises. Traía libros cada vez, volúmenes de su biblioteca que pensaba que a ella le podrían gustar, y se sentaban en su sala con el té enfriándose entre ellos mientras discutían sobre literatura e ideas con una facilidad que los sorprendía a ambos. Eleanor descubrió que debajo del exterior reservado de William y sus modales señoriales vivía un hombre de genuina curiosidad y consideración, alguien que había leído mucho y pensado profundamente sobre lo que leía, que le pedía sus opiniones como si importaran, y escuchaba sus respuestas con una atención que la hacía sentir como si sus pensamientos tuvieran peso y valor. William descubrió que Eleanor poseía no solo inteligencia, sino también ingenio, un humor tranquilo que emergía cuando se sentía lo suficientemente segura como para mostrarlo, y una perspicacia sobre la naturaleza humana que provenía de años de observación desde los márgenes de las vidas de otras personas. Hablaban de novelas y poesía, de filosofía e historia, de los pequeños detalles de la vida diaria y de las grandes preguntas que acechaban a las personas reflexivas en las horas tranquilas.
La formalidad que había marcado sus primeras conversaciones se suavizó gradualmente en algo más cálido. La cuidadosa distancia entre ellos se redujo gradualmente a medida que Lord Ashworth se convertía en William en sus pensamientos, aunque todavía no en sus labios, y la señorita Hartley se convertía en Eleanor en su mente, aunque él todavía se dirigía a ella con el debido respeto. La atracción que creció entre ellos era tácita pero inconfundible, presente en la forma en que sus ojos seguían sus movimientos mientras ella servía el té, en la forma en que su respiración se entrecortaba ligeramente cuando él se inclinaba hacia adelante para argumentar algo, en los silencios cada vez más largos que caían entre ellos que no eran incómodos, sino cargados de conciencia. Sin embargo, ninguno de los dos expresó lo que estaban comenzando a sentir, porque el abismo en sus posiciones seguía siendo vasto e infranqueable a los ojos del mundo, y ambos sabían que reconocer la atracción entre ellos sería enfrentar una imposibilidad que podría destrozar la frágil compañía que habían construido. La nieve comenzó a caer a principios de diciembre, cubriendo de blanco el pueblo y el jardín de Eleanor, y aún así William venía, cabalgando a través del frío y el mal tiempo para sentarse en su pequeña casita y hablar como si no hubiera otro lugar donde preferiría estar y nada más importante que la conversación que estaban teniendo. Eleanor se decía a sí misma que debía ponerle fin, que estaba acumulando desamor con cada visita, pero descubrió que no podía rechazarlo. No podía negarse a sí misma estas horas de ser verdaderamente vista y escuchada después de tantos años de invisibilidad. El chisme llegó al señorío de Ashworth como la escarcha que se arrastra por el cristal de una ventana, lento e inevitable e imposible de ignorar, extendiéndose por el salón de los sirvientes y subiendo por las escaleras de servicio hasta llegar a los oídos de la viuda Lady Ashworth, la madre de William, quien se había mudado a la casa de la viuda después del matrimonio de su hijo, pero aún mantenía un agudo interés en los asuntos de la propiedad y la reputación familiar. Llegó al señorío en una fría tarde de diciembre cuando el cielo colgaba bajo y gris, su carruaje deteniéndose en la entrada principal con una determinación que hizo que los lacayos intercambiaran miradas preocupadas, y entró de golpe en el estudio de William sin esperar a ser anunciada, su expresión furiosa bajo su cofia de viuda. William levantó la vista de los libros de contabilidad de la propiedad que había estado revisando con solo la mitad de su atención, su mente divagando como lo hacía tan a menudo estos días hacia la casita de Eleanor y la conversación que habían compartido el día anterior, y vio inmediatamente por el rostro de su madre que algo había provocado su considerable disgusto. No perdió tiempo en cortesías, exigiendo saber si los rumores que había escuchado eran ciertos, si de hecho había estado visitando a su antigua doncella con una frecuencia que había hecho que las lenguas se movieran desde el pueblo hasta la sede del condado, y William sintió un destello de molestia por la invasión de su privacidad, aunque reconoció que había sabido que esta confrontación era inevitable. Confirmó que sí, que había estado visitando a la señorita Hartley, que era una mujer de inteligencia y carácter a quien había llegado a valorar, y el rostro de su madre se puso rígido con una furia apenas contenida por la crianza y la propiedad mientras preguntaba si pretendía arruinar la reputación de la muchacha o hacer el completo ridículo y arrastrar el nombre de la familia por el escándalo. William dejó su pluma con deliberado cuidado y le dijo a su madre, con una calma que lo sorprendió incluso mientras pronunciaba las palabras, que había llegado a querer a Eleanor profundamente, que encontraba en su compañía una paz y una alegría que no había conocido desde la muerte de su esposa y que había pensado no volver a sentir jamás. El silencio que siguió fue terrible, su madre mirándolo como si hubiera anunciado su intención de tomar las órdenes sagradas o zarpar hacia las Américas, y luego comenzó a hablar de deber y posición y partidos apropiados, de las 20 jóvenes damas elegibles de buena familia que se sentirían honradas por su atención,
de lo que diría la sociedad si un par del reino se casaba con una sirvienta, del daño a las perspectivas de Sofía y a la posición de la familia. William escuchó sin interrumpir, pero cuando ella terminó, le dijo en voz baja que su mente aún no estaba completamente decidida, pero que su corazón conocía su propia inclinación y que no se dejaría mover por consideraciones de posición cuando se trataba de asuntos de sentimiento y conexión genuinos, y su madre se fue en un susurro de seda e indignación que resonó por el señorío mucho después de que su carruaje hubiera desaparecido por el camino. Eleanor escuchó el chisme en una gris tarde de diciembre cuando fue al mercado del pueblo a por hilo y té, con la cesta en el brazo y la cabeza inclinada contra el viento frío que barría desde las colinas y hacía sonar las ramas desnudas de los árboles. Los susurros comenzaron en la panadería, donde dos mujeres guardaron silencio cuando ella entró y luego reanudaron su conversación en susurros puntiagudos una vez que se movió para examinar los panes. Y continuaron en el puesto del carnicero, donde la esposa del propietario le dirigió una mirada que mezclaba curiosidad con algo que podría haber sido lástima o desaprobación, y alcanzaron su clímax en la tienda de telas, donde la señora Collins, que siempre había sido amable, se inclinó sobre el mostrador y preguntó con una voz teñida de falsa preocupación si Eleanor estaba del todo cómoda con toda la atención que había estado recibiendo de ciertos grandes personajes. Eleanor sintió que el calor le subía a las mejillas mientras sus manos se enfriaban, comprendiendo de inmediato lo que se decía y lo que no, sabiendo que las visitas de William habían sido notadas, comentadas y diseccionadas por todas las lenguas del pueblo, y probablemente más allá. Caminó a casa con sus compras apretadas y el corazón hecho un lío de emociones que apenas podía nombrar, emocionada de que la atención de William hubiera sido lo suficientemente pública como para provocar comentarios, porque seguramente eso debía significar algo, que no se avergonzaba de que lo vieran visitándola, y sin embargo, aterrorizada por lo que el chisme implicaba y lo que podría costarles a ambos si continuaba. Sabía que los susurros podían arruinar a una mujer de su condición más a fondo que cualquier acción, que la especulación sobre la impropiedad era casi tan dañina como la impropiedad misma, y también sabía con una claridad que le apretaba el estómago que las visitas de William podían significar algo o no significar nada. Que el interés de un lord en la conversación de una ex-sirvienta podría ser mera curiosidad o amabilidad sin una intención más profunda, y si se permitía esperar más, se arriesgaba a un desengaño que la destrozaría por completo. La señora Pemberton llegó a la casita 2 días después, habiendo hecho el viaje desde el señorío, con el propósito expreso de hablar claramente con la chica a la que había orientado y protegido durante 10 años, y mientras tomaban el té en la pequeña sala de Eleanor, le transmitió su advertencia con la suave firmeza de alguien que se preocupaba demasiado como para permanecer en silencio. Le dijo a Eleanor que había oído los rumores, que todo el condado estaba alborotado con especulaciones sobre Lord Ashworth y su ex doncella, y que aunque creía que William era un hombre honorable, Eleanor debía entender que la esperanza podía ser algo peligroso para las mujeres de su clase, que los lores no se casaban con sirvientas por mucho que valoraran su compañía, y que Eleanor estaba acumulando un dolor que podría romperla si no guardaba su corazón con más cuidado. Eleanor escuchó, asintió y agradeció a su vieja amiga por su preocupación, y cuando la señora Pemberton se fue, se sentó sola en la penumbra creciente y reconoció la verdad de cada palabra, pero también sabía con absoluta certeza que no podía rechazar a William cuando llegara a su puerta. No podía negarse a sí misma a estas horas de ser vista y conocida, incluso si el precio que pagara más tarde fuera devastador. William llegó a la casita de Eleanor en una tarde de diciembre cuando la nieve había comenzado a caer en serio, los copos descendiendo espesos y silenciosos de un cielo del color del peltre, y llamó a su puerta con una extraña opresión en el pecho que reconoció como anticipación
y un miedo que no podía nombrar del todo. Eleanor abrió la puerta, y la sorpresa en sus ojos dio paso a algo más complicado cuando vio su expresión, y se hizo a un lado sin decir una palabra para dejarlo entrar, quitándole la nieve de los hombros con un gesto instintivo que hablaba de cuidado incluso mientras su rostro permanecía reservado. Se sentaron en su pequeña sala con el té enfriándose entre ellos y el fuego crepitando en el hogar, y durante varios largos momentos ninguno habló. El peso de todo lo que había quedado sin decir en sus visitas anteriores, presionando sobre el silencio, hasta que William no pudo soportarlo más. Le dijo, con la voz más áspera de lo que pretendía, que había estado solo medio vivo desde que Catherine murió, que se había envuelto en el deber, la rutina y la distancia emocional, porque sentir cualquier cosa había sido demasiado doloroso, que se había creído resignado a una vida de mera función, sin alegría ni conexión genuina. Dijo que conocerla estas últimas semanas había despertado algo en él que creía permanentemente extinguido, que sus conversaciones se habían convertido en el punto fijo alrededor del cual se organizaban sus días, que se encontraba pensando en cosas que ella podría decir, o cómo podría reírse de alguna observación, y que se había dado cuenta de que ya no estaba medio vivo cuando se sentaba en su pequeña casita con el mundo reducido a solo ellos dos y la tranquila comunión que habían construido. Eleanor escuchaba con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, su rostro muy pálido, y cuando él terminó, ella tomó un aliento que sonó inestable y le dijo que valoraba su amistad más de lo que podía expresar, que estas semanas habían sido un regalo inconmensurable, pero que entendía los límites de lo que era posible entre ellos, las fronteras que no podían cruzarse por mucho que cualquiera de los dos lo deseara. William se inclinó hacia adelante y le preguntó qué límites quería decir, qué fronteras, y había una intensidad en su mirada que hizo que el corazón de Eleanor latiera tan fuerte que estaba segura de que él debía oírlo. Se sintió en el borde de algo vasto y aterrador, la elección entre protegerse y decir una verdad que podría destrozarlo todo. Y cuando abrió la boca no estaba del todo segura de qué camino elegiría hasta que las palabras comenzaron a surgir, tranquilas y cuidadosas, y cargadas de todo el anhelo que había intentado suprimir tan desesperadamente. Eleanor habló con una firmeza que la sorprendió, dado lo salvajemente que latía su corazón, y le dijo a William que necesitaba que entendiera lo que estaba preguntando cuando hablaba de límites y fronteras, que ella era una ex-sirvienta y él un lord, que el mundo en el que vivían no permitía tales uniones, por mucho que dos personas pudieran valorar la compañía del otro o encontrar alegría en la conversación. Dijo que no sería su secreto, que no aceptaría visitas clandestinas que se volvieran más frecuentes e íntimas hasta el inevitable descubrimiento y escándalo, que no se convertiría en objeto de lástima o desprecio en el pueblo ni en una fuente de vergüenza para él cuando la sociedad le diera la espalda, porque había pasado demasiados años siendo invisible como para convertirse voluntariamente en algo peor, algo de lo que se susurraba en tonos de juicio y desdén. Le dijo que si realmente la valoraba, si su amistad significaba para él siquiera una fracción de lo que había llegado a significar para ella, entonces también debía respetar la realidad de sus situaciones, el abismo que separaba sus posiciones y las consecuencias que recaerían sobre ambos, pero más pesadamente sobre ella, si se permitían cruzar las líneas que la sociedad había trazado con absoluta claridad. William escuchó sin interrumpir, su mirada nunca apartándose de su rostro, y cuando ella terminó, él guardó silencio por un largo momento, la luz del fuego proyectando sombras sobre sus rasgos y la nieve cayendo constantemente más allá de la ventana, y luego se reclinó en su silla y asintió lentamente como si reconociera la verdad de todo lo que ella había dicho. Le dijo que tenía razón, que el mundo se opondría, que su familia estaría horrorizada y la sociedad los condenaría, y los chismes serían viciosos e implacables,
y Eleanor sintió que algo dentro de ella comenzaba a desmoronarse porque esta era la confirmación que había esperado, el reconocimiento de que lo que había entre ellos no podía ir más allá. Pero entonces William se inclinó hacia adelante de nuevo, sus ojos intensos y su voz baja y urgente, y dijo que había pasado 5 años viviendo según el deber y la propiedad y las expectativas de su posición, que había hecho todo correctamente y apropiadamente y había estado muerto por dentro todo el tiempo, moviéndose a través de sus días como un fantasma en su propia vida, y que no volvería, no podía, volver a eso ahora que había encontrado algo real. Le hizo una pregunta que hizo que la habitación pareciera inclinarse a su alrededor. Le preguntó si ella podría quererlo, dejando de lado la posición y la sociedad, si había alguna posibilidad de que su corazón respondiera al suyo, porque necesitaba saber si la barrera entre ellos era solo externa o si también era una cuestión de sus propios sentimientos. Eleanor descubrió que no podía apartar la mirada de él. No podía invocar la desviación protectora en la que se había apoyado durante tantos años, y comprendió que este era el momento en que debía elegir entre la seguridad y la verdad, entre la cuidadosa preservación de su dignidad y la aterradora vulnerabilidad de una respuesta honesta. Eleanor eligió la verdad. Eligió la aterradora vulnerabilidad de la honestidad sobre la fría seguridad de la evasión. Y le dijo a William, con una voz que temblaba a pesar de sus esfuerzos por estabilizarla, que lo había querido, en silencio y sin esperanza, desde la distancia durante más años de los que podía admitir cómodamente, que lo había visto moverse por los pasillos del señorío de Ashworth con una devoción silenciosa que nunca se había atrevido a nombrar ni siquiera para sí misma, porque nombrarla habría hecho insoportable el dolor de la invisibilidad. Dijo que había conocido cada expresión que cruzaba su rostro, que había aprendido a leer sus estados de ánimo por la postura de sus hombros o la forma en que sostenía la pluma cuando trabajaba hasta tarde en su estudio, que había memorizado el sonido de su voz y la cadencia particular de su rara risa, y que se había ido no porque dejara de quererlo, sino porque el peso de querer tanto a alguien que no sabía que ella existía se había convertido en una carga que ya no podía soportar sin perderse a sí misma por completo. Le dijo que su atención ahora, estas visitas y conversaciones, y la forma en que la miraba como si fuera alguien digno de ser visto, era a la vez el cumplimiento de cada sueño secreto que había albergado y una fuente de terror tan profundo que la dejaba sin aliento, porque entendía con dolorosa claridad el costo que él pagaría si continuaba por este camino, el escándalo, el rechazo y la pérdida de prestigio que seguirían a cualquier conexión más profunda entre ellos. William escuchó con una intensidad que hizo que el aire entre ellos se sintiera cargado, y cuando ella terminó, él extendió la mano a través del pequeño espacio que los separaba y tomó la de ella, el primer contacto real que habían compartido, sus dedos cálidos y sólidos alrededor de los de ella, de una manera que le hizo contener el aliento y su corazón tartamudear con la simple enormidad de ello. Le dijo, con la voz áspera por la emoción, que no volvería a vivir una media vida, que había pasado 5 años como un fantasma moviéndose a través de días que no tenían significado ni alegría, y que conocerla le había devuelto algo esencial que creía perdido para siempre, no solo la felicidad, sino la capacidad para ella, no solo la conexión, sino el deseo de ella. Dijo que entendía que ella estaba asustada, que él también lo estaba, pero que había aprendido a través del duelo y la pérdida que la mayor tragedia no era el juicio de la sociedad, sino el no alcanzar lo que importaba cuando se ofrecía, y que ella importaba más que la propiedad, la convención o las estrechas opiniones de personas que nunca se habían molestado en ver su verdadero valor. Le pidió entonces,
su agarre en la mano de ella apretándose como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba, que se casara con él, que fuera su esposa y la madre de Sofía y su compañera en la construcción de una vida que honrara lo que habían encontrado juntos, en lugar de lo que el mundo insistía en que debían conformarse. Y Eleanor sintió que la habitación se inclinaba a su alrededor, mientras la pregunta flotaba en el aire iluminado por el fuego entre ellos, imposible, aterradora y más real que cualquier cosa que le hubieran ofrecido jamás. Eleanor se sentó congelada en la quietud iluminada por el fuego de su casita, el peso de la propuesta de William asentándose sobre ella como la nieve que se acumula en las ramas de invierno, hermosa y pesada y potencialmente quebradiza, y descubrió que su voz, cuando finalmente llegó, era delgada e inestable mientras le preguntaba si realmente entendía lo que estaba proponiendo, si había considerado genuinamente la medida completa de lo que tal matrimonio significaría. Le dijo con creciente urgencia que habría escándalo, que la sociedad los rechazaría a ambos, que su familia estaría horrorizada y su madre nunca lo perdonaría, que cada salón del condado zumbaría con chismes y juicios, que las invitaciones cesarían y las puertas se cerrarían y su posición entre sus pares se dañaría quizás sin remedio. Dijo que las perspectivas de Sofía se verían afectadas, que la hija de un lord que se casara con una sirvienta enfrentaría susurros y exclusión, que otras familias de buena posición podrían negarse a asociarse con ella cuando llegara a la mayoría de edad. Y Eleanor no podía soportar la idea de que esa niña brillante y amorosa sufriera por las elecciones de adultos que deberían haber sabido mejor. Le preguntó a William si había pensado en la realidad diaria de ello, la forma en que los sirvientes que una vez se inclinaban ante él sonreirían a sus espaldas, la forma en que sus iguales lo compadecerían o se burlarían de él, la forma en que ella misma sería escrutada y criticada a cada paso, sus modales, su habla y su vestimenta presentados como evidencia de su fundamental inadecuación. William escuchó este torrente de miedo y objeción sin soltar su mano, y cuando ella finalmente guardó silencio, sin aliento y temblando, le dijo con una calma que de alguna manera la tranquilizó que lo había considerado todo, cada consecuencia que ella nombró y otras además, que había pasado las últimas semanas despierto por la noche, sopesando su deber contra su corazón y enfrentando los costos con los ojos abiertos. Dijo que su hija no necesitaba posición social ni conexiones de moda, que Sofía necesitaba una madre que fuera amable, presente y real. No algún partido de la sociedad de fría propiedad que la trataría como una obligación en lugar de una alegría, y que Eleanor le había dado a su hija más calidez maternal genuina en 10 años de servicio invisible de lo que muchas damas de moda ofrecerían en toda una vida de matrimonio. Dijo que necesitaba a Eleanor, que había estado muerto durante 5 años y ella lo había traído de vuelta a la vida, y que preferiría enfrentar el escándalo con ella que pasar otra década de respetabilidad hueca sin ella. Preguntó de nuevo, con la voz baja y urgente, si se casaría con él, si confiaría en que él conocía su propia mente y corazón. Y Eleanor se encontró temblando no solo de miedo ahora, sino de algo más, algo que se sentía peligrosamente como esperanza. Le dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, que necesitaba tiempo para pensar, que no podía tomar tal decisión en el calor del momento con su mano en la de él y su corazón latiendo tan rápido que apenas podía respirar. William asintió lentamente, soltó su mano con visible renuencia y se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volvió y le dijo que, decidiera lo que decidiera, no se arrepentiría de haber preguntado, no se arrepentiría de haber encontrado el coraje para alcanzar algo real. Se fue entonces, saliendo a la noche de invierno, y Eleanor se sentó sola en el repentino silencio con su propuesta flotando en el aire como una promesa o una amenaza, imposible,
aterradora y más real que cualquier cosa que le hubieran ofrecido jamás. Eleanor pasó 3 días en un estado de existencia suspendida, moviéndose por las pequeñas habitaciones de su casita como un fantasma que acecha su propia vida, incapaz de concentrarse en ninguna tarea o pensamiento más allá del peso de la propuesta de William y todo lo que significaba. Se despertaba cada mañana con la pregunta presionando su pecho como algo físico. Se sentaba a su mesa con el té enfriándose en su taza, mientras daba vueltas a las posibilidades en su mente, con la minuciosidad obsesiva de alguien que examina una joya en busca de defectos, o quizás una trampa en busca de mecanismos ocultos. Consideró lo que significaría rechazarlo, la seguridad en esa elección, la forma en que podría preservar su modesta independencia y ahorrarle las consecuencias de desafiar cada convención social que gobernaba su mundo, y se dijo a sí misma que esta sería la elección noble, la desinteresada, protegiéndolo de su propio impulso generoso, pero finalmente ruinoso. Pero también se permitió. En las largas vigilias de la noche, cuando la honestidad era más fácil, imaginar que aceptaba, imaginarse a sí misma como la esposa de William, de pie a su lado no como una sirvienta sino como una compañera, siendo madre de Sofía no desde las sombras, sino con pleno reconocimiento, construyendo una vida que honrara lo que habían encontrado juntos en lugar de lo que la sociedad insistía en que debían conformarse. Pensó en los costos que él pagaría, el escándalo, el rechazo y las puertas cerradas, y se preguntó si tenía el derecho de dejarlo hacer tal sacrificio, si el amor podría valer el precio que se le pediría que pagara en reputación, prestigio y aprobación familiar. Al segundo día la señora Pemberton vino de visita, su amable rostro surcado de preocupación, y Eleanor se encontró confesando la propuesta y su terrible indecisión. Y el ama de llaves escuchó con la paciencia de una larga amistad antes de decir que Eleanor había pasado 10 años haciéndose pequeña e invisible para la comodidad de los demás, y que quizás era hora de confiar en que podría valer la pena, valer la lucha, valer el escándalo. Eleanor lloró entonces, sorprendiéndose a sí misma por la fuerza de su emoción, y la señora Pemberton la abrazó y le dijo que rechazar a William para protegerlo era solo otra forma de desaparecer, otra forma de decidir que su propio valor era menos importante que evitar la dificultad. Para el tercer día, Eleanor comprendió con una claridad que se sintió como la luz del sol abriéndose paso a través de las nubes de invierno, que tenía que tomar una decisión, no entre el egoísmo y la nobleza, sino entre el miedo y el coraje, entre esconderse y ser vista. Y se dio cuenta de que si William era lo suficientemente valiente como para pedírselo, entonces ella debía ser lo suficientemente valiente como para aceptar, para confiar en el juicio de su propio corazón y creer en su propio valor como algo real y digno en lugar de algo por lo que disculparse o esconder. Se sentó en su pequeño escritorio y escribió una breve nota pidiéndole que la visitara, que tenía una respuesta a su pregunta, y cuando se la entregó al muchacho que la llevaría al señorío, sintió terror y euforia en igual medida, la sensación de estar al borde de un precipicio sin certeza de lo que había más allá, pero con una feroz determinación de saltar de todos modos. William llegó a la casita de Eleanor 1 hora después de recibir su nota, su caballo cubierto de espuma por la velocidad de su cabalgata. Y cuando Eleanor le abrió la puerta, vio en su rostro tal mezcla de esperanza y miedo que su propia ansiedad se calmó ante la necesidad de aliviar la de él, y se hizo a un lado para dejarlo entrar, le indicó la silla junto al fuego, pero él permaneció de pie, todo su cuerpo tenso por la espera. Ella había ensayado lo que diría, había planeado un discurso que explicaría su razonamiento y articularía su decisión con la claridad que merecía, pero cuando abrió la boca, las cuidadosas palabras se desvanecieron, y lo que salió en su lugar fue simple y sin adornos, solo 3 palabras que, sin embargo, contenían todo su coraje y su elección. «Sí», dijo, «me casaré contigo,
y por un momento William no se movió, no pareció respirar, como si no pudiera creer del todo lo que había oído. Y luego cruzó la pequeña habitación en 2 zancadas y la atrajo a sus brazos con tal fuerza y alivio que él la jadeó, y su abrazo no fue tentativo ni comedido, sino feroz y abarcador, como si se hubiera estado conteniendo durante meses y finalmente pudiera permitirse sentir la medida completa de lo que ella significaba para él. Eleanor se encontró aferrándose a él con igual intensidad, su rostro presionado contra su pecho, escuchando el trueno de su corazón bajo la tela de su abrigo, y cuando finalmente aflojó su agarre lo suficiente como para mirarla, sus ojos brillaban con una emoción que lo hacía parecer más joven, más vulnerable, completamente transformado del distante lord que nunca la había notado. Enmarcó su rostro con sus manos, su tacto suave a pesar de la fuerza en sus dedos, y le preguntó si estaba segura, si realmente entendía lo que estaba eligiendo, y Eleanor le dijo que estaba aterrorizada y eufórica y más segura de lo que había estado de nada en su vida, que había decidido confiar en él y en sí misma, creer que lo que habían encontrado valía la pena cualquier desafío que se presentara. William la besó entonces, un beso que comenzó suave e interrogante, buscando permiso incluso ahora, y cuando Eleanor respondió, poniéndose de puntillas para encontrarlo más plenamente, el beso se profundizó en algo que hablaba de anhelo y promesa, y un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar solo unos meses antes. Cuando finalmente se separaron, sin aliento y sonriendo, se sentaron juntos en el pequeño sofá y comenzaron a hablar de aspectos prácticos, con una alegría que hacía que incluso los detalles logísticos se sintieran como una aventura, acordando que se casarían rápida y discretamente, en un mes si las amonestaciones podían leerse y los arreglos hacerse, porque ambos temían que la demora solo invitaría a más oposición y duda. William dijo que hablaría con el vicario al día siguiente, que dejaría en claro que esto no era una locura impulsiva, sino una elección deliberada hecha por un hombre en plena posesión de sus facultades y su corazón, y Eleanor dijo que enfrentaría lo que la sociedad les arrojara con la cabeza alta y su mano en la de él, porque había pasado 10 años siendo invisible y no se encogería de nuevo en las sombras ahora. La boda tuvo lugar en una mañana de enero, cuando la escarcha aún se aferraba a las ventanas de la iglesia del pueblo y el cielo tenía esa peculiar claridad pálida que viene después de días de nieve. Y Eleanor estaba en el pequeño vestíbulo con un vestido de lana azul oscuro que la señora Pemberton le había ayudado a adaptar de uno de los mejores vestidos de su tía, simple y elegante y completamente diferente a las elaboradas confecciones que las damas del círculo de William habrían usado, pero le sentaba bien, y cuando William la vio, sus ojos le dijeron que era hermosa de una manera que ningún espejo le había dicho jamás. La iglesia estaba apenas a un cuarto de su capacidad. Un puñado de testigos de una unión que la mayor parte de la sociedad veía como algo entre escandaloso e incomprensible, pero los que habían venido importaban más que las multitudes que se habían quedado en casa. La señora Pemberton se sentaba en el primer banco llorando abiertamente en su pañuelo. Varias de las doncellas más jóvenes del señorío habían venido con sus mejores vestidos y observaban con ojos brillantes como si presenciaran un cuento de hadas hecho realidad. El vicario que había aceptado oficiar la ceremonia, a pesar de las cejas arqueadas de su patrón, estaba listo en el altar con una amabilidad en su expresión que sugería que veía algo más allá de la posición y la propiedad. Y Sofía estaba junto a Eleanor con un vestido blanco con cintas en el pelo, agarrando un pequeño ramillete de flores de invernadero y prácticamente vibrando de emoción por su papel de niña de las flores y la perspectiva de ganar la madre que había suplicado. Lady Ashworth había enviado una breve nota el día anterior, 5 líneas de fría formalidad que lograban reconocer la boda sin ofrecer felicitaciones ni bendiciones, y aunque la ausencia de la madre de William debería haber proyectado una sombra sobre el día,
Eleanor descubrió que no podía sentir resentimiento cuando miraba al hombre que la esperaba en el altar, alto y firme, y mirándola como si fuera la única persona en el mundo digna de ser vista. Los aldeanos que habían venido por curiosidad llenaban los bancos traseros, susurrando detrás de manos enguantadas, sus rostros mostrando todo, desde desaprobación hasta fascinación, y algo que podría haber sido una admiración reacia por la pura audacia de lo que estaba sucediendo. Eleanor caminó por el pasillo sin nadie que la entregara, con la barbilla alta y los pasos firmes. Y cuando llegó a William y vio la alegría feroz y la certeza absoluta en su rostro, todos sus miedos persistentes se acallaron en una profunda convicción de que esto era correcto, que ellos eran correctos, que al amor se le permitía derrocar jerarquías y reescribir las reglas que decían que ella debería haber permanecido invisible para siempre. Pronunciaron sus votos con voces claras que resonaron en la pequeña iglesia, promesas de amor, honor y compañerismo que significaban más por haber sido elegidas contra todo obstáculo y expectativa. Y cuando el vicario los declaró marido y mujer, y William la besó con una ternura que hizo que la señora Pemberton sollozara aún más fuerte, Eleanor sintió que los últimos muros de su antigua vida se derrumbaban y una nueva identidad se asentaba sobre sus hombros como un manto, no solo como Lady Ashworth, sino como una mujer plenamente vista y completamente amada. El desayuno de bodas se celebró en la casita de Eleanor, una modesta reunión que llenó las pequeñas habitaciones de calor y risas que parecían presionar contra las mismas paredes, y la señora Pemberton había insistido en preparar la comida ella misma, llegando antes del amanecer para disponer carnes frías, pan fresco y un pastel que había horneado en las cocinas del señorío con un desafío que hizo que los otros sirvientes susurraran con admiración sobre su lealtad. William estaba en el centro de la diminuta sala, pareciendo casi cómicamente grande entre los muebles sencillos, pero no había nada de torpeza en sus modales. Solo una profunda satisfacción que suavizaba cada línea de su rostro mientras aceptaba las felicitaciones del puñado de invitados y mantenía a su esposa cerca a su lado con una protección que era tierna en lugar de posesiva. Eleanor se movió por su propia casita, como si la viera por última vez, tocando el respaldo de la silla donde se había sentado a leer a la luz de las velas, mirando la ventana donde había visto cambiar las estaciones y se había preguntado si envejecería aquí sola, sabiendo que en una hora partirían hacia el señorío de Ashworth, y este breve capítulo de independencia solitaria se cerraría, pero sin sentir arrepentimiento porque lo que estaba ganando era mucho mayor que lo que dejaba atrás. Sofía se había pegado a las faldas de Eleanor y se negaba a separarse, parloteando sin cesar sobre cómo ahora tenía una mamá y si Eleanor todavía le contaría historias y si podrían tener fiestas de té en la guardería, y cuando Eleanor se arrodilló para asegurarle a la niña que nada cambiaría excepto que estarían juntas siempre, Sofía le echó los brazos al cuello y le susurró «Mamá» al oído por primera vez, la única palabra pronunciada con tal confianza y alegría que Eleanor sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos y tuvo que presionar su rostro contra el cabello de la niña para recomponerse. William vio el momento, vio a su esposa e hija abrazándose en un rayo de sol de invierno que entraba por la ventana de la casita, y la certeza de lo que había hecho se instaló en sus huesos con una seguridad que ninguna desaprobación social podría sacudir, porque esto era lo que la familia debía ser. No un deber frío y partidos apropiados, sino amor genuino, reconocimiento mutuo y la construcción de algo real. Cuando llegó el momento de irse, William levantó a Eleanor sobre el umbral de la casita en un gesto juguetón que la hizo reír, y a los invitados reunidos vitorear, y luego la ayudó a subir a su carruaje, el fino vehículo que la llevaría no lejos de su vida, sino hacia ella, con Sofía trepando tras ellos con sus pétalos de flores aún apretados en el puño.
Mientras el carruaje avanzaba hacia el señorío de Ashworth, Eleanor se sentó entre su esposo y su hija, una mano entrelazada con la de William y la otra descansando sobre la brillante cabeza de Sofía, y comprendió con una claridad que le quitó el aliento que finalmente se había vuelto visible, no porque alguien se hubiera dignado a notarla, sino porque había reclamado su propio valor y había encontrado personas capaces de verlo, y el futuro que se extendía ante ella no era la modesta independencia que había planeado, sino algo infinitamente más rico, una vida de compañerismo, amor y pertenencia que nunca se había atrevido a imaginar que podría ser suya. Habían pasado 2 primaveras desde la mañana de enero en que Eleanor Hartley se convirtió en Lady Ashworth, y ahora estaba en los jardines del señorío en una tarde de abril de 1820, con el aroma de las primeras rosas flotando en el aire cálido y el sonido de la risa de Sofía llegando desde algún lugar cerca del huerto donde la niña jugaba con el nuevo cachorro que William había traído a casa la semana pasada. Y Eleanor se encontró deteniéndose en su inspección de los parterres de flores simplemente para absorber la profunda corrección de su vida, una sensación tan diferente de la invisibilidad resignada que había definido su existencia durante tantos años, que a veces todavía tenía que tocar el anillo en su dedo para creer que era real. La transformación no había estado exenta de dificultades. Esos primeros meses en que la sociedad había bullido de escándalo y muchas puertas habían permanecido firmemente cerradas. Pero Eleanor había superado todo con la misma tranquila dignidad que siempre había sido su fuerza, y gradualmente su gracia y genuina calidez habían conquistado incluso a los miembros más reacios del círculo de William, hasta que ahora era aceptada, si no universalmente abrazada. Y lo que es más importante, había descubierto que las opiniones de las personas que valoraban la posición por encima del carácter importaban mucho menos de lo que había temido. La casa funcionaba sin problemas bajo su dirección, pero de una manera fundamentalmente diferente a como había operado bajo la anterior Lady Ashworth, pues Eleanor conocía a cada sirviente por su nombre y circunstancias, preguntaba por sus familias, notaba cuando alguien estaba enfermo o preocupado, y el personal recompensaba su atención con una lealtad y un afecto que hacían que el señorío de Ashworth se sintiera menos como una gran casa y más como un hogar. William se había convertido no solo en su esposo, sino en su más verdadero compañero, y el amor entre ellos solo se había profundizado a medida que construían una vida de genuina intimidad y respeto mutuo. Su despertar inicial a su valía habiendo florecido en una devoción que se manifestaba en 1000 bondades diarias y en la forma en que a veces todavía la miraba como si se maravillara de que casi la hubiera dejado escapar sin verla. Sofía prosperaba bajo la maternidad de Eleanor. La niña ansiosa de hace 2 años, ahora segura y brillante, segura en el conocimiento de que era amada, y cuando llamaba a Eleanor mamá, era con la certeza inconsciente de una niña que nunca había conocido a otra madre en su memoria. Eleanor se movió por el jardín tocando las rosas que apenas comenzaban a florecer, y pensó en la mujer que había sido, invisible y resignada, susurrando adiós a una vida de la que nunca había sido verdaderamente parte, y ahora entendía que su viaje había requerido tanto el coraje de irse como el coraje de regresar, la fuerza para reclamar su propio valor y la sabiduría para aceptar el amor cuando finalmente la vio. Si estás escuchando esta historia y te sientes invisible, si has pasado años siendo pasado por alto o desestimado, si te has resignado a una vida más pequeña de lo que tu corazón desea, deja que la transformación de Eleanor te recuerde que nunca es demasiado tarde para el reconocimiento, nunca es demasiado tarde para el amor, nunca es demasiado tarde para entrar en la plenitud de quien estabas destinado a ser. El mundo puede intentar hacerte invisible, pero tu valor existe. Tengan o no otros los ojos para verlo, y en algún lugar puede haber alguien que finalmente te mire y te vea de verdad. Alguien para quien no tendrás que disminuirte,
esconderte o disculparte por ocupar espacio. Aférrate a tu dignidad. Confía en tu valor y sabe que la historia de tu vida puede cambiar en un solo momento cuando encuentres el coraje de susurrar adiós a la invisibilidad y caminar hacia la luz. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor, suscríbete para más relatos de esperanza y alegría inesperada, historias que nos recuerdan a todos que el amor puede derrocar incluso las jerarquías más rígidas y que la transformación siempre es posible para aquellos lo suficientemente valientes como para creer que merecen ser vistos.